Bienvenidos, estimados participantes. Les saluda Clarice Zúñiga Medina, equipo técnico de la Línea de Prevención y Control de la Violencia contra la Mujer de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. A continuación, se les presentará la siguiente imagen. Antes de iniciar con la presentación, les realizaremos las siguientes preguntas. ¿En qué situación creen ustedes que se encuentra esta mujer? ¿Cómo podríamos saber si su vida se encuentra en peligro? ¿Qué podríamos hacer frente a este caso como profesionales de la salud? Muy bien. Sí, el día de hoy hablaremos acerca de la valoración de riesgo y la actuación según el nivel de riesgo. Contenidos del tema: riesgo, valoración del riesgo, actuación según el nivel de riesgo, consideraciones para la aplicación de la ficha de valoración de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Implica la probabilidad de la presencia de una o más características o factores que incrementen la aparición de la violencia. El conocimiento del riesgo da una medida de la necesidad de la atención y la integridad de la persona que sufre la violencia, incrementando la posibilidad de que la intervención sea adecuada. Sin embargo, no conduce a la certeza de que el daño se presente. ¿Qué es la valoración de riesgo? De la vida y la integridad física se realiza siempre aun cuando la usuaria no aparente estar en peligro. Se utiliza la ficha de valoración de riesgo en mujeres en situación de violencia de pareja o expareja. Esta evaluación permite definir el nivel de riesgo en el que se encuentra la mujer, que puede ser entre leve, moderado y severo, y de acuerdo a los resultados realizar la actuación respectiva. Se realiza una intervención breve que comprende si la usuaria acepta o no la ayuda y de acuerdo a la valoración de riesgo que ella presente, es activada el protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud para la atención integral de la mujer víctima de violencia. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener en cuenta para la aplicación de la ficha de valoración de riesgo? Primero es la revictimización, evitar la revictimización. Son acciones u omisiones inadecuadas que incrementan el daño sufrido por la víctima como consecuencia de su contacto con las entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia. Las instituciones adoptarán las medidas adecuadas, que es la debida diligencia, en el marco de la Ley 3036-4, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La ficha de valoración de riesgo es un instrumento que se aplica a las mujeres y adolescentes mayores de 14 años que son víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas, con el objetivo de valorar su riesgo de ser agredidas, prevenir el feminicidio y adoptar medidas de protección correspondientes. En el caso del personal de salud, contribuye en la ficha clínica integral y el enfoque de riesgo centrado en la víctima de violencia a fin de enlazar con las instancias pertinentes que adopten las medidas de protección, como son el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, la Comisaría o la Policía Nacional del Perú o el Juzgado de Familia, entre otras instituciones. Entonces, él o la profesional de la salud con competencias marcará cada ítem según el relato de la víctima. Al finalizar, sumará todos los puntos y de acuerdo al intervalo donde se ubica, se colocará la valoración respectiva. Esta ficha de valoración de riesgo consta de 19 preguntas con respuestas dicotómicas de sí y no. Las preguntas con un sufijo A
que se encuentran en el 2A, 5A y 12A, son informativas, no suman puntajes de riesgo y sirve para atender mejor el caso. Si la mujer no sabe qué responder, repregunten, y si finalmente no tiene información para responder, dejen la pregunta correspondiente sin marcar. Se aplica el instrumento en 3 pasos. Primer paso, debemos de identificar agresiones en los últimos 12 meses. Se debe mostrar un calendario a la víctima de los últimos 12 meses y decirle: dígame por favor o indíqueme en el calendario las fechas aproximadas en el último año en la que usted fue agredida físicamente por su pareja o expareja. El segundo paso es indagar el nivel de agresión sufrida, como por ejemplo: ahora indíqueme qué tan grave fueron cada una de esas agresiones que usted ha señalado. Cachetadas, empujones, jalones de pelo, con o sin dolor prolongado, puñetazos, patadas, moretones, cortes y o dolores prolongados, golpiza, golpes muy fuertes, quemaduras o huesos rotos. 4, amenazas de usar un arma, lesión en la cabeza, lesiones internas o lesiones permanentes. 5, uso de armas, heridas por armas, pistolas, cuchillos u otros. También debemos de asegurar llenar la persona que aplique el instrumento y escriba el número más alto señalado por la mujer en la lista de la izquierda. Y por último, o el tercer paso, es preguntar para la valoración de riesgo. Marque con un X en donde corresponda sí o no. Si no sabe qué responder, pregunte. Después, finalmente, ella no tiene información que responder, deje la pregunta sin marcar y diga lo siguiente a la víctima: ahora le voy a hacer una serie de preguntas, por favor responda sí o no según corresponda. Le agradezco la sinceridad. Esta es la ficha de valoración de riesgo que contempla las 19 preguntas con respuestas dicotómicas de sí y no. Cada una de estas respuestas tiene su numeración correspondiente, que se hace la sumatoria al final, y de acuerdo a la sumatoria del 0 al 7 es un nivel leve de riesgo o variable. Del 8 al 13 es un riesgo moderado o riesgo en aumento. Del 4 al 17 es un riesgo severo, 1, y del 18 al 37 es un riesgo severo 2 o severo extremo. ¿Cuáles son las conclusiones de esta presentación? La valoración del riesgo y la actuación según el nivel de riesgo son elementos fundamentales en la atención integral de mujeres y adolescentes mayores de 14 años que han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja. A través del uso de esta ficha de valoración de riesgo, se busca identificar de manera precisa el grado de riesgo al que está expuesta la persona, permitiendo una intervención adecuada para prevenir futuras agresiones y garantizar su seguridad. La comprensión del riesgo, más allá de la simple detección de signos evidentes de peligro, implica evaluar la probabilidad de factores específicos que aumenten la probabilidad de la violencia. El conocimiento del nivel de riesgo es esencial para determinar el enfoque y las medidas de protección necesarias. Sin embargo, es importante recordar que reconocer el riesgo no garantiza la certeza de la ocurrencia de un daño. La valoración de riesgo se realiza de manera sistemática, incluso en casos en los que la víctima no presente señales evidentes de peligro. Esto permite brindar una atención más compleja y acorde a las necesidades individuales de cada persona afectada. La ficha de valoración de riesgo en mujeres en situación de violencia de pareja o expareja consta de una serie de preguntas diseñadas para identificar diferentes aspectos de la situación de la víctima.
Estas preguntas cubren elementos como la gravedad y la frecuencia de las agresiones, la posición de armas, la situación laboral del agresor, entre otros. Los resultados de estas preguntas se traducen en un nivel de riesgo, ya sea leve, moderado, severo, y la valoración de riesgo no solo es un proceso aislado, sino también guía la actuación subsiguiente. La intervención se adapta al nivel de riesgo determinado y puede incluir acciones de apoyo y protección específicas. Es esencial considerar el consentimiento de la víctima en este proceso, así como el enfoque de riesgo centrado en su situación. Para reforzar un poco más nuestros conocimientos acerca de esta presentación, les invito a que lean la Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental en Mujeres en Situación de Violencia ocasionados por la pareja o expareja, versión amigable del 2021 del Ministerio de Salud, de la Dirección de Intervenciones Estratégicas y la Dirección de Salud Mental. Estimados participantes, hemos llegado al final de esta exposición y antes de irnos quisiera dejarlos con una pregunta. ¿Creen ustedes que es importante determinar el nivel de riesgo de una persona afectada por violencia? Asumo por ustedes que sí. Es importante el poder determinar el nivel de riesgo para brindarle una atención oportuna e inmediata a las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren violencia. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.